Chicos, muy buenas tardes. Tenemos ahora el curso de Historia Universal con el profesor Joao Arias. Ya tenemos al profesor con nosotros. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Joao, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. Muy buenas tardes, Miss. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Listos para empezar con nuestra clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Nuestro tema de hoy está relacionado con lo que vendría a ser la hominización y la prehistoria. Cuando nosotros hablamos del proceso de hominización, muchachos, estamos hablando del proceso de evolución de los primates. A ver, ustedes habrán escuchado o habrán leído por ahí que el hombre desciende del mono. ¿Han escuchado esa frase? Muy bien, pero eso no es completamente, eso no es cierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto los homos, que somos nosotros, los homínidos, y los monos descendemos de los primates. O sea, los dos jóvenes somos, digamos así, parientes porque descendemos de un mismo origen. Entonces, de los primates surgen los homínidos, que somos nosotros, y quienes vamos a ir evolucionando. Pero vamos a ver cuáles son, jóvenes, los factores de la evolución humana. Y esos factores de la evolución humana, nosotros lo vamos a visualizar a través de un video. Voy a pasar un video corto de 4 o 5 minutos. Muy atentos, por favor, porque a partir de ese video, jóvenes, vamos a poder desarrollar, muchachos, o identificar cuáles son estos factores. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, muchachos. De pie. Estos extraños mamíferos están en peligro. Tienen pocas posibilidades de sobrevivir. La odisea de la especie. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos podido observar, ¿cierto? Las características, los factores que han influido en la evolución humana. A ver, jóvenes, ¿cuáles serían entonces esos factores de acuerdo a lo que hemos observado en el video? Supervivencia, adaptación, vulcanismo, la falla del rift, factores climáticos. Muy bien, ¿qué más? La necesidad, la falta de recursos. Uno más, falta uno.
Muy bien, todo lo que están diciendo está muy bien, pero falta uno. Alguien no ha mencionado algo. A ver, déjenme retroceder un poco. No han mencionado. Algo fundamental, muchachos. A ver, es cierto que tiene que ver la falla con el que surge el Valle del Rift y el surgimiento de las sabanas. Justamente habla que un grupo, caminar erguido, muy bien, esa era la respuesta, caminar erguido, el bipedismo, ok, muy bien. A ver, ¿por qué dice que los de la sabana, que son los que van a evolucionar, o por qué, mejor dicho, voy a replantear la pregunta? ¿Por qué el de la sabana evoluciona y el que está en el bosque no evoluciona? Claro, el de la sabana, al tener necesidades, al no tener recursos, tiene que comenzar a desarrollarse. En cambio, el que está en el bosque tiene todos sus alimentos a mano. Entonces, recordemos, viendo esto, que forma parte de nuestra evolución. La necesidad hace que evolucionemos. Si tenemos alguna necesidad, eso nos va a permitir desarrollarnos. Pero si tenemos todas las comodidades, nos vamos a estancar ahí. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. Habíamos hablado de la marcha bípeda, del bipedismo, ¿no? De la posición erguida. Poco a poco esa posición va a ir mejorando. Los primeros que desarrollaron la marcha bípeda fueron los Australopithecus, ¿no? Lo que acabamos de ver. Pero no es que todo el tiempo hayan estado en esa posición. Como dicen, tratar de caminar el mayor tiempo posible de forma bípeda, ¿no? Caminar el mayor tiempo posible y después descansar. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está, jóvenes, preparado o para resistir esa posición. Otro, la especialización del pulgar oponible y de la mano prensil, muchachos. Y esto vino en el último examen de admisión, vino una pregunta relacionada a esto. ¿Qué es el pulgar oponible? ¿Qué es la mano prensil? A ver, ¿qué es el pulgar oponible? ¿Qué es la mano prensil?
Muy bien. Que permite sujetar cosas, que permite fabricar herramientas, ¿cierto? Muy bien. Eso es una característica. Muy bien. Tenemos ahí también el crecimiento de la masa encefálica y el desarrollo de diversas áreas, ¿no? A medida que va evolucionando la masa encefálica, también, jóvenes, se va haciendo más grande. Dentro de los homínidos tenemos ahí que es una familia de orden primate y se diferencia del resto por ser bípedos. Se dividen en géneros, siendo los más recientes el Australopithecus y el homínido, muchachos. Y el homínido. Seguimos. Y ahí tenemos, jóvenes, por ejemplo, una ramificación, jóvenes, una ramificación de la evolución humana de los restos que se han encontrado. Por ejemplo, tenemos al Ardipithecus ramidius, que es uno de los más antiguos. Tenemos después al Australopithecus afarensis. Tenemos al Homo habilis, hombre hábil. Tenemos al Homo erectus. Tenemos al hombre de Neandertal o neandertalensis. Y tenemos al Homo sapiens o sapiens sapiens, o también llamado hombre de Cro-Magnon. Dentro de los más conocidos, dentro de los más importantes, ¿no? Y ahí en el otro cuadro, en el otro dibujo, podemos, jóvenes, podemos observar, ¿correcto? Podemos observar la diferencia en la capacidad craneana, la diferencia de tamaño, de posición, de forma de caminar de cada uno de ellos, la extensión también de las extremidades y la antigüedad, jóvenes, la antigüedad de muchos de ellos. Muy bien, chicos. Antes de continuar, aclarar antes de continuar, aclarar una cosa, muchachos. Es cierto que hay muchos hallazgos. Lo puedes encontrar de repente en History, en Discovery, en Nat Geo, siempre van a haber nuevos hallazgos, ¿no? Por ahí me preguntan, profe, ¿y el hallazgo que han salido en tal? Profe, yo he leído en las redes que se ha descubierto tal, que todo va a cambiar. Es cierto, hay muchos hallazgos últimamente, pero todavía, jóvenes, eso no está aceptado por toda la comunidad.
Entonces, y tampoco ha venido en una pregunta de examen de admisión. En el caso de las universidades, por lo menos en este caso, Villarreal, en el caso San Marcos o la del Callao, no preguntan cosas que no estén completamente verificadas o que por lo menos ellos lo tengan completamente aceptado. ¿Por qué? Porque eso generaría mucha controversia antes, durante el examen, ¿cierto? O respecto al examen. O respecto también a la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces, mientras eso no esté regulado o establecido por las universidades o que vengan en su examen de admisión, no va a ser aceptado. ¿Por qué te digo esto? Para evitar que te confundas. O sea, lo que nosotros te mostramos es lo que normalmente viene en el examen de admisión, lo que ellos reconocen, lo que ellos aceptan. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Después de aclarado este tema, continuemos. Y vamos a seguir hablando del proceso, jóvenes, de hominización, pero vamos a hablar de las teorías. Y ahí tenemos a la teoría de Jean-Baptiste de Monnet, conde de la Mar. Él establece la filosofía zoológica, la ley del uso y desuso. A ver, ¿en qué consiste esta ley? A ver, si ustedes miran la imagen, Lamarck menciona, jóvenes, Lamarck menciona que, por ejemplo, el cuello de las jirafas se fue alargando porque ésta tenía que alcanzar sus alimentos que estaban en los árboles. Entonces, a medida que ellas comenzaron a estirar su cuello, este se fue desarrollando y por eso se fue alargando. Esa es la explicación que utiliza Lamarck. Entonces dice, músculo que se utiliza, músculo que se desarrolla. Músculo que no se utiliza, músculo que se atrofia. ¿Correcto? Esa es la explicación que da Lamarck. Pero obviamente este no es un cambio que va de un día a otro, un mes, un año, sino cientos o miles de años. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de lo que dice Darwin. Vamos a hablar de lo que dice Darwin. Estamos con esta primera teoría del conde de Lamarck. Otro ejemplo. Por ejemplo, hay los seres, por ejemplo, que pueden ser anfibios, que pueden en su momento también estar en el agua, como estar en tierra, y que por ahí, por ejemplo, lo que era antes sus extremidades para poder transitar en la vía terrestre se han ido convirtiendo en aletas para vivir en el agua.
Un ejemplo. Y así hay teorías hasta ahora, dice, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando se han visto, por ejemplo, fetos de delfines, es parecido a un feto humano y tiene extremidades. Y tiene extremidades y tienen zonas que parecen manos y que parecen dedos de la mano, así como dedos en el pie. Pero a medida que se van formando, esos que parecieran manos se convierten en aletas. Por eso les doy esa explicación. Muy bien. Igual, en la actualidad, por ejemplo, que algunos me preguntan por ahí, profe, pero yo he visto en internet, profe, pero en Nat Geo, profe, pero en History dicen que los extraterrestres, ya, a ver. Se habla, por ejemplo, de que el ser humano actual puede desarrollar un dedo y puede perder un dedo, ¿no? Que de acá a algunos cientos de años, eso tú no lo vas a ver. No es que mañana te vas a despertar y no vas a tener un dedo, no es eso, no te asustes. Pero debido a la vida que nosotros hoy estamos llevando, hay un dedo de la mano que no utilizamos. A ver, y que según los estudiosos, los teóricos, dicen que puede desaparecer. ¿A qué dedo crees que se esté refiriendo? ¿El meñique? Muy bien, el meñique. El meñique. ¿Y cuál sería el dedo que se va a desarrollar? El El, pulgar. el pulgar. Muy bien, el pulgar. Porque paras En cuanto a ahí las orejas, porque paras de ahí chateando, ¿sí o no? Claro, con el celular, ¿sí o no? Por eso dicen que el pulgar es el que se va a desarrollar. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, ahora sí. Este personaje que habla del evolucionismo biológico, ¿quién es, jóvenes? Charles Darwin. Charles Darwin, muy bien, Charles Darwin, ¿no? Carlitos para los amigos, muy bien. Darwin, jóvenes, habla sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Por medio de la selección natural. ¿Y en qué se basa eso de la selección natural, muchachos? Tiene que ver con la adaptación, tiene que ver con la supervivencia, los más aptos sobreviven. Muchos hablan, por ejemplo, de la ley del más fuerte, ¿cierto? El más fuerte sobrevive. Pero no es solamente eso del más fuerte, jóvenes, la ley del más fuerte, respecto al hecho de que el más fuerte va a eliminar al otro. No se refiere a eso. Si bien es cierto, en algunos casos eso se da entre los animales, pero acá habla más que todo de una adaptación, ¿correcto? Habla de cómo estas especies van a sobrevivir si se adaptan a los cambios
que se le presentan debido al medio en el cual se están desarrollando. Pero para poder adaptarse, esta especie también va a tener que evolucionar. Esta especie va a tener que mutar, muchachos, ¿correcto? Y nosotros hemos ido mutando a lo largo de estos millones de años. Color de piel, forma y color de cabello, ¿cierto? Y eso ha ido cambiando nuestro ADN, ha ido cambiando nuestra genética. Nosotros tenemos, jóvenes, una sustancia en el cuerpo que hace que tengamos distintas tonalidades de piel, así como también de cabello. ¿Cuál es esa sustancia, jóvenes? Melanina. Muy bien, la melanina. Muy bien, la melanina, correcto. Muy bien, jóvenes. Y eso se va transmitiéndose, jóvenes, de generación en generación, muchachos. La herencia. Muy bien. Y todos tenemos, jóvenes, un antepasado, jóvenes, en común. Un antepasado en común. Que como ya hemos visto, habla de los primates. Y pasemos ahora a la evolución biosocial. Acá tenemos a Federico Engels. A ver, ¿y cuál es ese antepasado? Ya hemos dicho, los primates. Pero recuerden que todavía no se encuentra a ese antepasado en común. Y es por eso que le llaman el eslabón perdido. ¿Correcto? El eslabón perdido. Muy bien. Federico Engels, jóvenes, menciona el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. A ver, jóvenes. ¿De qué manera, jóvenes, el trabajo influye en el desarrollo de estos homínidos? Muy bien, porque desarrolla su capacidad craneana. Porque para desarrollar, repito, porque para desarrollar cualquier herramienta, ha tenido, jóvenes, que pensar, ¿correcto? Ha tenido que pensar. Muy bien. Y hay otra cosa que diferencia al hombre de los animales, aparte de el trabajo, el pulgar oponible, el raciocinio. Hay otra cosa que nos diferencia, el habla. Muy bien, el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de los animales, jóvenes? Onomatopeya. Onomatopéyico. Muy bien. Onomatopéyico.
y el del hombre es un lenguaje articulado. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿cuál es la pregunta respecto a los delfines? Todos los lenguajes a través de sonidos son onomatopeicos. Sea el del delfín o sea el de la ballena, que yo sepa son onomatopeicos, porque son a través de sonidos. Muy bien. Seguimos entonces. Y vamos a ver los principales hallazgos. Al África, al continente africano, se le conoce como la cuna de la humanidad, jóvenes. La cuna de la humanidad. ¿Por qué se considera el África como la cuna de la humanidad, chicos? Porque se encontraron los restos antiguos como el Australopithecus de especie afarensis. Muy bien. En el caso del África es la cuna de la humanidad porque ahí se encontraron, como bien han dicho, los restos más antiguos. Se considera que los restos más antiguos tienen una antigüedad de 4,5 millones de años. Repito, 4,5 millones de años. Pero miren, observen bien. Si puedo retroceder la diapositiva anterior, sí, ahí está. Pero por si acaso, solamente un datito, muchachos. Yo al final de la clase envío los PPTs a la responsable del aula para que ustedes también puedan tener todo el material con las preguntas y sus respectivas claves. ¿Ya? Muy bien, continuemos entonces. Entonces, ahí tenemos la antigüedad de los homínidos, pero se considera, por ejemplo, jóvenes, que el homínido más antiguo es el Ardipithecus ramidius. Repito, el Ardipithecus ramidius. Esta es la especie más antigua. Profe, pero yo había leído que también los Australopithecus, sí, tenemos a los afarensis con las huellas de la Etoli, Lucy en Etiopía, el Africanus, un niño de Town en Sudáfrica. Muy bien. Muy bien. Chicos, vuelvo a repetir, hay muchos hallazgos, pero repito, la información que se te da es lo que, digamos, lo más aceptado y que te pueda venir en un examen de admisión. Yo no te puedo, jóvenes, mencionar, no te puedo mencionar
algún otro hallazgo, porque repito, sería confundirte o sería darte una información que no es necesaria para tu examen. Muy bien, seguimos. Ya hemos terminado con la etapa de la hominización que tiene que ver con la evolución. Aquí en el tema, en la parte de la prehistoria, es donde vamos a hablar, por ejemplo, de la división de la prehistoria, pero también vamos a hablar, jóvenes, sobre los hallazgos que corresponden a cada periodo. A ver, chicos, vuelvo a repetir y no quiero que lo malinterpreten, jóvenes. La academia te prepara para el examen de admisión, ¿correcto? O sea, ¿de qué me sirve a mí hablarte de otros temas que no te van a venir en tu examen? O sea, no tiene sentido, chicos. Sí, pueden consultar relacionada al tema, es cierto, pero vuelvo a repetir, yo te puedo dar, si quieres, te puedo nombrar al descubrimiento del niño de Lapedo, por ejemplo, en Portugal, que dicen que este niño es un híbrido entre un neandertal y un cromañón, por ejemplo. Ya, tú lo vas a saber todos felices y contentos. Dice, el profesor sabe mucho. ¿Te va a venir en tu examen? Con esta información que yo te doy, que San Marcos no pregunta, ¿vas a ingresar? Ahora, si quieren ser historiadores, postulen historia y ahí van a tener toda esa información. Se los digo, chicos, se los digo por el hecho de que quiero que entiendan cuál es la importancia de la preparación y que lo que tienes que saber para que puedas ingresar. Si no sabes lo básico, ¿por qué quieres saber lo más complicado? Si no te va a venir en tu examen, chicos. Entiendan eso, por favor. Continuemos. A ver. Ya que estamos, te explicaba qué es lo que vamos a ver en el caso de la prehistoria, jóvenes. ¿Correcto? En el caso de la prehistoria. La prehistoria es una división de los historiadores europeos. Para los historiadores europeos, jóvenes, la historia lo marca el descubrimiento de la escritura. Miren lo que dice la definición. Se define como el periodo comprendido entre el nacimiento del género Homo, ¿correcto? Ser racional y productor de herramientas. O sea, el Homo o el homínido fabrica sus propias herramientas, ¿cierto? Muy bien. Y el surgimiento de las civilizaciones. Y jóvenes, repito, para los historiadores europeos, las civilizaciones se inician con el desarrollo de la escritura. ¿Por qué recalco esto de la escritura? Porque si en el caso del Perú nosotros tomáramos como referencia lo que plantean los europeos,
Chavín, Moche, Nazca, Tiahuanaco, los incas. ¿A qué periodo pertenecerían o según el criterio de los europeos? Estarían en la prehistoria, ¿sí o no? Si lo comparamos con nuestras periodificaciones, ¿correcto? Tomando en cuenta lo que dicen los europeos, los incas y las culturas no formarían parte de la historia, sino parte de la prehistoria. ¿Solo por qué? ¿Qué no tuvieron las culturas pre-incas y los incas? No tuvieron escritura. Exacto. Porque no tuvieron escritura. Ahora, en este periodo surgen las comunidades primitivas. A ver, ¿a qué se refiere con comunidades primitivas, jóvenes? Cuando no hay diferencia de clases sociales, cuando no hay diferencia de clases sociales, cuando no hay forma de gobierno. ¿A qué te refieres con alguna excepción? A ver, la escritura payariforme de los mochicas. Eso es un postulado del Rafael Larcojoyle. Mochicas o moche es lo mismo. Pero eso lo plantea Rafael Larcojoyle. Es una posible escritura. La pregunta es, ¿se sabe qué dice cada uno de esas payares pintados? A ver. No, ¿cierto? No hay todavía decir que esta pintura o este tipo de payar significa A, B, C o D. No, no existe. O alguna palabra. Por eso se dice que es una posible escritura. No está todavía completamente. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Repito, las comunidades primitivas se caracterizan porque no hay clases sociales, porque no hay forma de gobierno, porque no hay propiedad privada. Cuando cuando comiencen a aparecer las formas de gobierno, la comunidad primitiva comienza a desaparecer, muchachos. ¿Ya? Comienza a desaparecer. Y la prehistoria se divide en la edad de piedra, en la edad de piedra y en la edad de los metales. A ver, esta edad de piedra va a estar dividida de la siguiente manera. El paleolítico, que vamos a ver en esta parte, está también por el mesolítico y por el llamado neolítico.
¿correcto? Repito, la prehistoria se divide en edad de piedra y en edad de los metales. Dentro de la edad de piedra hay 3 etapas: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Entonces, empecemos con el paleolítico o piedra tallada. El hombre es nómade, no se establece en un solo lugar, se agrupa en bandas, ¿correcto? Se agrupa en bandas. Comienza a fabricar sus armas arrojadizas, lanzas, arcos y flechas. Desarrolla una economía depredatoria, parasitaria, o como también se le conoce, de subsistencia. Repito, depredadora, parasitaria y de subsistencia. Porque estas bandas nómades aprovechan todo lo que está en la naturaleza. Profe, pero no eran hordas. A ver, las hordas es una agrupación más primitiva que las bandas, ¿correcto? Repito, las hordas son más primitivas que las bandas. Y la agrupación de las hordas es de no mayor de 10 personas. Mientras que las bandas es una agrupación no mayor de 20 personas. Yo diría sí, más antiguas y más salvajes. O sea, dentro de las primeras agrupaciones estaría las hordas. Y después de las hordas vendrían las bandas. Repito, no solamente es por antigüedad, sino también es por que eran más salvajes. Muy bien. Entonces ya no se olviden, ¿ah? Las bandas son agrupaciones de aproximadamente 20 personas, ¿no? Y en esta economía, ¿a qué se dedicaban? A recolectar y cazar. Muy bien, la caza, la recolección, la pesca. Muy bien. Ahora, este paleolítico también está dividido en 3 etapas. El paleolítico inferior, donde encontramos al hombre de Pekín y donde aparece el fuego o se descubre el fuego. Tenemos al paleolítico medio u hombre de Neandertal, ahí se va a desarrollar el hombre de Neandertal, y se comienza a desarrollar la religión. Y tenemos al paleolítico superior, donde se desarrolla el hombre de Cro-Magnon y se desarrolla el arte rupestre. Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno, muchachos. Y vamos con el paleolítico inferior. Aquí es donde se comienzan a desarrollar los primeros homínidos. Recordemos que los Australopithecus se caracterizan porque son los primeros que van a ir desarrollando la marcha bípeda. ¿Correcto? La marcha bípeda. Después tenemos al Homo habilis u Homo faber. Y aquí es donde se comienzan a desarrollar las primeras se comienzan a desarrollar las primeras herramientas debido al desarrollo del pulgar oponible
o como también habíamos mencionado, la mano prensil. Muy bien. Entonces, ya tenemos al Homo habilis y al Homo faber. Y no se olviden que estos homos, su lenguaje de estos homos, todavía es un lenguaje onomatopéyico. Repito, todavía acá es onomatopéyico. Igual en el caso del Homo erectus. Acá también tienen un lenguaje onomatopéyico a través de sonidos. El Pithecanthropus erectus se ha encontrado al hombre de Pekín, al hombre de Java y al Homo ergaster. La Peble Coulter tiene que ver con el desarrollo de las primeras herramientas. A eso se refiere con la Peble Coulter. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Entonces, miren, el Homo erectus descubrió el fuego. ¿Por qué resalto esto de acá de que descubrió el fuego? Porque no es lo mismo, repito, no es lo mismo descubrir que producir. Repito nuevamente, no es lo mismo descubrir que producir, por si acaso. Ahora, ¿cómo es esto de descubrir, profe? Al parecer fue de manera casual. Un rayo pudo haber caído en un árbol y obviamente se produjo un incendio, o algún pasto seco, con los rayos del sol, también provocaron este incendio. De esa manera, muchachos, estos pobladores descubrieron también que echando la carne de los animales que cazaban al fuego, estos alimentos se cocinaban. Tenían un mejor olor, tenían un mayor sabor. Y eso mejoró no solamente la alimentación, sino también los nutrientes que le van a permitir desarrollar su cerebro. Y fue también, es considerado el homínido, que fue el primero en salir del continente, jóvenes, africano, porque se han encontrado restos de este tipo de Homo erectus en África, en Asia y en Europa. ¿No? Se han encontrado evidencias de Homo erectus. Después pasamos al Paleolítico Medio, muchachos. Pasamos al Paleolítico Medio. Y ahí tenemos al hombre de Neandertal, Homo sapiens neandertal o simplemente Homo sapiens. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza este hombre de Neandertal? Inició, jóvenes, se inició o se desarrolló durante la glaciación de Wisconsin. Repito,
Inicio de la última glaciación de Wisconsin. Acá en América se le llamaba Wisconsin. En Europa se le conoce como glaciación de Woorn. A ver, me piden la diapositiva anterior. Ok, ahí está. Ok, continuemos. Repito entonces. ¿Y a qué se refiere, jóvenes? ¿A qué se refiere con glaciación? ¿La glaciación pertenece al Pleistoceno o pertenece al Holoceno? Al Pleistoceno. Pleistoceno, muy bien, lo que vendría a ser la era del hielo. Repito, la era del hielo. Pero repito, cuando la glaciación de Wisconsin o de Woorn se está iniciando. Este Homo ya desarrolla, jóvenes, un lenguaje articulado. Repito, un lenguaje articulado. Realiza los primeros entierros y con el desarrollo de los primeros entierros también se desarrollan las primeras creencias mágico-religiosas. Repito, las primeras creencias mágico-religiosas. Se desarrollan los tótems. El tótem es un objeto, jóvenes. El tótem es un objeto sagrado, muchachos. Es un objeto sagrado. En este caso, por ejemplo, para los neandertales, el oso era un objeto sagrado. Profe, pero lo cazaban, sí, se enfrentaban con el oso. El líder de la banda, por ejemplo, el más fuerte de la banda, se colocaba la piel del oso, se colocaba la cabeza del oso, porque él consideraba que eso le daba fuerza. Consideraba que eso le daba poder. ¿Correcto? Por eso se le llama la era del oso. Profe, ¿habían caníbales? ¿Eran caníbales? Acá vamos a tener mucho cuidado. ¿A qué se refiere con esto del canibalismo? Tiene que ver tanto con los entierros como las creencias mágico-religiosas, muchachos. ¿En qué aspecto? A ver. ¿En qué aspecto? Ellos tenían la creencia que debían comer alguna parte del cuerpo, jóvenes, alguna parte del cuerpo de su ser querido, como dirían, para tener un recuerdo de él dentro de sí. ¿Correcto? O sea, no quiero tener un recuerdo del familiar que ha fallecido. Entonces, ¿qué agarraban? Se comían una extremidad de esa persona. Esa era la creencia. Y por eso se habla del canibalismo. Y por último, producen el fuego. Aquí está la diferencia respecto a los erectus. El erectus descubrió, repito, el erectus descubrió el fuego. Pero ya el neandertal aprendió a producirlo.
Después del Paleolítico Medio, pasemos al Paleolítico Superior. Y ahí tenemos al Homo sapiens Cro-Magnon, o como algunos por ahí lo llaman, Homo sapiens sapiens. Acá se desarrolla la edad del reno. Ya no era el oso, ahora era el reno. Utilizaban la piel del reno, utilizaban, por ejemplo, el asta del reno, muchachos. Muy bien. Después tenemos la división natural del trabajo. El hombre se dedicaba a la casa y la mujer se dedicaba a la recolección. Fue el primero en poblar Australia y América. Cuando se habla de la teoría del poblamiento americano, muchachos, ¿ya? Cuando se habla de la teoría del poblamiento americano, según la teoría inmigracionista asiática, los pobladores que llegan a nuestro territorio, a nuestro continente, son Homo sapiens Cro-Magnon o Homo sapiens sapiens. Si te preguntaran en qué estadio cultural llegaron, llegaron en el estadio cultural del Paleolítico Superior, ¿correcto? Del Paleolítico Superior. ¿A qué me refiero con la edad del reno? Que ahora utilizan al reno como un símbolo de poder, como un tótem. Esa es la edad del reno. Se colocaban la piel del reno y las astas del reno como símbolo de poder. Muy bien, seguimos. Se desarrolla también durante este periodo el arte rupestre. El arte rupestre. Tenemos ahí al arte parietal, que viene a ser las pinturas en las paredes, ¿ya? Las pinturas en las paredes. Se han encontrado estas pinturas rupestres en las cuevas de Altamira en España y en las cuevas de las Scouts en Francia. Y también tenemos el arte mobiliar. ¿Por qué se le llama mobiliar? Porque se puede mover. Y ahí se va a tener un culto a algunas esculturas de piedra, ¿correcto? A unas esculturas de piedra, así como a unas esculturas en huesos o marfil, ¿no? En esos colmillos de los mamuts, también se hicieron ahí algunas esculturas, como las famosas Venus de Willendorf. Y esas Venus, como observamos ahí, representan fertilidad. Repito, representan fertilidad. ¿Y por qué, jóvenes? ¿Por qué representan esta fertilidad?
Porque recuerden que ellos buscaban mujeres, vamos a decir así, de contextura gruesa, porque, o robustas, porque consideraban que también sus hijos iban a ser robustos y fuertes. Y eso era lo que ellos necesitaban por el medio en el cual se estaban desarrollando, muchachos. Después del Paleolítico superior, entramos, jóvenes, al Mesolítico. El Mesolítico, muchachos, es el periodo, jóvenes, de transición. Pero es un periodo de transición climatológica. Repito, un periodo de transición climatológica. Se sale del Pleistoceno hacia el Holoceno, que es el clima cálido. Acá ya se comienza a desarrollar una vida seminómade. Ya no son bandas, ahora son clanes. Los clanes vendrían a ser un conjunto de bandas. ¿Ya? Un conjunto de bandas. Profe, ¿y por qué se desarrolla una vida seminómade? Porque su economía también comienza, jóvenes, a cambiar. Repito, también comienza a cambiar. Ya no viven en cuevas, ahora viven en aldeas. Ya no se dedican exclusivamente a la caza, a la pesca, ¿correcto? En algunos casos van a todavía cazar, van a seguir pescando, pero ya no van a recolectar, porque ahora van a desarrollar una horticultura. O como algunos lo llaman, jóvenes, una agricultura incipiente. Repito, le llaman una agricultura incipiente, muchachos. Muy bien. Y se comienza también poco a poco a dar la domesticación de animales. Entonces ya no sería una economía parasitaria, ¿ya? Ya no sería una economía parasitaria, sino una economía semiproductiva. Repito, una economía semiproductiva. ¿Por qué se comienza a desarrollar, jóvenes, un matriarcado? Porque las que se dan cuenta de que echando las semillas a la tierra dan frutos, fueron las mujeres. Repito, fueron las mujeres. Y se desarrolla también una industria microlítica que va a estar asociada con la pesca. Y ahí podemos ver en la imagen justamente este tipo de industria microlítica que tiene que ver con los anzuelos. ¿Ya? Tiene que ver con los anzuelos. A ver, ¿qué es la transhumancia?
La transhumancia es el desplazamiento que realizan las personas. Cuando tú te diriges de un lugar a otro constantemente, eres un transhumante. Ahora, ya para el Mesolítico se comienza a desarrollar una transhumancia estacional. ¿Y a qué se refiere con la transhumancia estacional? El desplazamiento que se hace, pero con el cambio de estaciones. Eso es transhumancia. Muy bien, continuemos. Después del Mesolítico, pasamos al Neolítico, periodo de la piedra pulida. Acá todavía se sigue utilizando, jóvenes, la piedra. Pero en este Neolítico, la vida de los Homo sapiens u hombres de Cromañón ya comienza a cambiar notablemente, muchachos. Comienza a cambiar notablemente. ¿Por qué se habla de una revolución neolítica? Porque, repito, cambia la vida y la economía de estos pobladores. A ver, mira la diapositiva y ve más allá de lo evidente, muchachos. ¿Qué es lo que cambia? Muy bien, va a cambiar la forma de vida. Claro, ahora van a ser sedentarios, ¿correcto? Van a desarrollar una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque ya desarrollan, jóvenes, una actividad agrícola, así como también la actividad, jóvenes, la actividad ganadera, ¿correcto? La actividad ganadera. Muy bien. Hay construcciones megalíticas, hay construcciones lacustres como los llamados palafitos, y surge la propiedad privada, y el Estado teocrático, las primeras formas de gobierno. A ver, jóvenes. Teocrático, gobierno de los sacerdotes. Teodios, cracia, gobierno. A ver, chicos. ¿Y qué dijimos que surge con la propiedad privada y con la aparición de los gobiernos? ¿Leyes? A ver, yo dije que algo aparecía con cuando surge la propiedad privada y las primeras formas de gobierno. Las diferencias de clases sociales, muchachos. Repito, las diferencias de clases
sociales. No se olviden. Muy bien, jóvenes. Seguimos. También se desarrolló, jóvenes, la cestería, se desarrolló la cerámica, la textilería. Tenemos ahí también las construcciones megalíticas. Ahí tenemos al menhir, tenemos al Cronlesh y tenemos a los dolmen. Se dice que estas construcciones megalíticas, jóvenes, son lugares sagrados, centros donde al parecer se han enterrado a personas y es por eso que son considerados de esa manera, lugares sagrados o centros de adoración para algunos. A ver, me piden que regrese. Ok, ahí está, para que le tomen la captura. Ok, podemos continuar. Muy bien, sigamos entonces. Y también durante este periodo del Neolítico se comienzan a formar las primeras ciudades. Ahí tenemos el poblado de Catalhuyut en Turquía, que tiene una antigüedad aproximada de 6.000 años antes de Cristo. Muy bien, seguimos. Y tenemos, jóvenes, ahí la edad de los metales. Ya pasamos, jóvenes, a la edad de los metales. Y el primer periodo de la edad de los metales es el cobre. Repito, el primer periodo de la edad de los metales es el cobre. Pero ¿por qué se habla de un periodo de transición? Porque, jóvenes, el cobre no desplaza por completo a la piedra. Repito, no desplaza por completo a la piedra. Por eso recibe los siguientes nombres: cuprolítico, calcolítico, eneolítico. El problema con el cobre es que es un metal maleable. No es tan resistente como la piedra. Por eso no la desplaza por completo. Ya donde la piedra sí es dejada de lado, porque ahora se ha encontrado, repito, un metal más resistente, es en el bronce. Con la edad de bronce, muchachos, la piedra es dejada de lado. Ahora, surgen las primeras civilizaciones, los sumerios, los egipcios, India y China, y también se desarrolla durante este periodo la escritura cuneiforme, la escritura jeroglífica. A ver, chicos. A ver, muchachos. Con esto, ¿qué podemos decir que se inicia en la edad de bronce? A ver, acuérdense,
¿Qué se iniciaba con la escritura? Muy bien, aparece la historia. Muy bien. Aparece la historia o se desarrolla la historia. En el caso de la escritura cuneiforme se le da ese nombre porque fue una escritura a través de cuñas, ¿no? O a través de marcas. Muy bien. Y para terminar con la edad de los metales, vamos a la edad del hierro. Este periodo de la edad del hierro, muchachos, es importante porque surge, repito, surge la esclavitud. Como el hierro va a ser un metal más resistente que el bronce, eso le permite invadir a otros territorios. Y ahí tenemos a los hititas en Mesopotamia, tenemos a los hicsos en Egipto, dorios y jonios en Grecia y los arios en la India, muchachos. A ver, cuando yo dije que para los historiadores, repito, yo dije para los historiadores europeos, o sea, para aquellos historiadores que dividen la historia universal, toman en cuenta la aparición de la escritura. Para nosotros no. Por eso al inicio fui muy claro y dije, para nosotros, si tomáramos en cuenta a los europeos, los incas y las culturas no estarían dentro de la historia. ¿Ya? Cada historiador tiene algún criterio para periodificar ciertos periodos. Los hititas, los hicsos, los dorios, los jonios, los arios, al invadir territorios comenzaron a desarrollar la esclavitud. Si voy a enviar las diapositivas, siempre envío las diapositivas. Muy bien. Lo que sí podríamos decir es que los hititas fueron los primeros en desarrollar el hierro. Sociedades esclavistas son Mesopotamia, sociedades esclavistas son los egipcios, Roma, Grecia van a ser sociedades esclavistas. Ya se comienza a desarrollar la escritura alfabética o fonética, que la desarrollan, por ejemplo, los fenicios. ¿Ya? Los fenicios. A ver, me piden retroceder la diapositiva anterior. Ahí está. Me avisan, por favor, para poder continuar. A ver, me preguntan, profe, disculpe, en la edad de bronce, ahí dice que surge el Estado, pero usted comentó que en el Neolítico surge el Estado teocrático. A ver. Miren lo que dice, surgimiento del Estado de carácter teocrático, los primeros imperios militaristas y esclavistas. O sea, se comienzan poco a poco a formar. ¿Por qué? Miren a quienes mencionan. Sumeria, Egipto, India y China. Las civilizaciones, ¿sí o no? Y si yo retrocedo a la diapositiva anterior, a ver, acá, ¿quiénes aparecen? En la media luna fértil, ¿quiénes están? Mesopotamia y Egipto. En el lejano oriente, China e India. Por eso es que hay una relación.
sea, en la edad del bronce, acá, jóvenes, estas civilizaciones son las que van a desarrollar ¿qué cosa? La revolución neolítica en sus territorios. Pero si tuvieras que elegir entre qué periodo surge la forma de gobierno, sería en el neolítico. Sería en el neolítico. Sino que esas mismas civilizaciones que desarrollan la revolución neolítica van a desarrollar también el bronce. Muy bien. Muy bien, chicos. Y pasemos a la primera pregunta. A ver. Vamos a desarrollar algunas preguntas en el tiempo que nos queda. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? La C. Muy bien, por ahí me dicen la C. A ver qué me dicen los demás. Todos me dicen la C. Veamos si es así. A ver. ¿Por qué no la C? Dice, ¿qué atributo del Homo sapiens engloba al mismo tiempo las transformaciones físicas y psíquicas? Si tú me dices la C, jóvenes, ¿los Homo sapiens desarrollaron el pulgar oponible? ¿O eso ya lo había desarrollado el Homo habilis? Desde el Homo habilis. Ujú. Entonces acá te hablan del Homo sapiens, no del Homo habilis. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya sabes por qué en la 1 no es la C. Vamos a la número 2. La respuesta sería la D. Muy bien. Australopithecus o Australopithecus. Muy bien. Seguimos. Vamos a la número 3. La C. La C me dicen, a ver. Muy bien. A la fertilidad. Correcto. Muy bien. Seguimos. Vamos a la número 4. La C. Me dicen la A, otros me dicen la C. Veamos. La A. Los clanes, muchachos. Los clanes.
Muy bien. Vamos con la número 5. La respuesta a la número 5, jóvenes, la C, el cercano oriente. Muy bien. Vamos a la número 6. La C. Muy bien, veamos. Muy bien, la C, el neolítico. Muy bien, el neolítico. Seguimos, vamos con la número 7. La respuesta a la número 7, la B. D. Rituales y jerárquicos, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Vamos con la 8. Profesor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta en la número 7? Sí, dime. Profesor, ¿me podría explicar por qué jerárquicos, por favor? A ver, dice, las pinturas rupestres con escenas de casa halladas en las paredes de Lascaux y Altamira. A ver. Normalmente en estas paredes se encuentran, jóvenes, lo que ellos realizaban durante su vida diaria o su vida cotidiana. Pero también lo utilizaban jóvenes con ciertos rituales, ¿cierto? Antes de salir a cazar. ¿Y por qué una jerarquía? Porque ahí también jóvenes representaban el poder que tenían o la función que tenían los líderes de estas bandas. Por eso la respuesta sería la D. A eso se refiere con jerárquico, ¿no? En el aspecto del poder de los líderes. Por eso esa sería la respuesta en la número 7. Y terminamos con la número 8. La B. La respuesta, jóvenes, la B. Armas y herramientas. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta la otra oportunidad, chicos. Cuídense.
Chicos, buenas tardes. Con respecto a lo del formulario de carreras, hemos quedado hasta hoy a las 12. Sin embargo, me faltan las respuestas de Steven Rosa, Bruno Romero, Hans Matías, Aarón Inocente, Samuel Córdoba, Luis Cisneros, Diana Alarcón y Raiza Abregú. Por favor, háganlo ahora, lo necesito urgente. De lo contrario, el día lunes no van a poder dar el simulacro. Nos vemos más tarde, aún tienen una clase más tarde, 2:40, el curso de lenguaje.